En las últimas semanas, Centroamérica se ha visto inmersa en diferentes crisis políticas y sociales. Me acompaña Alberto Mora, quien es el coordinador del Estado de la región, justamente para hablar sobre este tema. Muchas gracias, don Alberto, por acompañarnos. Con todo gusto, gracias por la invitación. Don Alberto, quisiera comenzar por el tema de Honduras, que es como el más reciente y el que más hemos visto en los medios últimamente, ¿verdad? Y justamente tiene que ver con la caravana de los migrantes. Tenemos inicialmente que el origen se da por un tema económico, a raíz de la falta de empleo, también por el tema de la pobreza, incluso la violencia. ¿Usted cómo lo analiza? ¿Cree que estos son factores que realmente inciden o ve otros motivos? Quizá lo primero que habría que señalar en el caso de Honduras y también de las dinámicas o crisis que pudiéramos identificar en otros países de la región es que la mirada de corto alcance no nos alcanza, es insuficiente para poder entender realmente las razones estructurales que están generando esas situaciones. Se trata de hechos que evidencian con mucha claridad los rezagos históricos que los países tienen en su desarrollo institucional, político, social y económico, los que están en la base de estas migraciones masivas, pero también de la crisis que actualmente está viviendo Nicaragua y de otras dinámicas y problemáticas que podemos reconocer en la realidad centroamericana en este momento. Específicamente en el caso de Honduras y de esta migración masiva, los factores determinantes de esta situación tienen que ver con la crónica exclusión social y pobreza que está sufriendo la población en ese país. Para darle un dato específico, por ejemplo, en las zonas rurales de Honduras, cerca del 70% de los hogares están excluidos y esta es una situación de bloqueo en las oportunidades de bienestar de las personas que evidencia un doble y simultáneo abandono por parte del Estado y por parte del mercado. O sea, gente a las cuales no le están llegando los servicios básicos provistos por el Estado de salud, de educación, de ninguna naturaleza, y por otro lado viven de espaldas al mercado laboral. No tienen trabajo, cuando lo tienen es jornadas parciales, solo algunos días de la semana y por supuesto con muy bajas remuneraciones y sin ninguna garantía laboral, ¿verdad? Entonces, bueno, esta situación genera la necesidad de las personas de buscar nuevos horizontes que les permitan satisfacer sus necesidades básicas o por lo menos explorar posibles oportunidades de inserción en el mercado laboral y de mejoría en los ingresos. Pero bueno, esta situación es más crónica, es más histórica, es más de largo plazo, pero se une a otros factores más recientes que tienen que ver, por ejemplo, con el desplazamiento forzado debido a la presencia del crimen organizado y la operación de las maras y pandillas en los territorios. Que este es un factor relativamente reciente que incluso no ha sido reconocido por algunos de los estados centroamericanos y que está implicando que personas se vean obligadas a dejar sus casas, sus propiedades, sus fincas, sus cultivos en aras de proteger la integridad física y la vida de sus miembros. O sea, recientemente, por ejemplo, yo estuve viajando por Centroamérica y es frecuente que un taxista le indique a uno, bueno, mire, yo tengo mis hijos en Costa Rica, por ejemplo, los mandé a estudiar allá porque si los dejaba acá tenía el riesgo de que un marero me pidiera a mi hija como compañera o me involucraran a mi hijo como un candidato a integrar la pandilla. Entonces, bueno, ese es el nivel de riesgo que están enfrentando las familias y que entonces se da una articulación de factores, el rezago económico y social junto con las amenazas asociadas a la inseguridad, la violencia, el crimen organizado y otros factores que incluso pudieran tener que ver con ambiente, con las sequías que están afectando sobre todo
las zonas rurales de Honduras. Recordemos que en el caso de Honduras todavía la agricultura es una actividad muy importante dentro del Producto Interno Bruto y sobre todo en la generación de empleo rural, ¿verdad? Entonces hay una, digamos, coincidencia de factores que al final pudieran generar esta crónica expulsión de población. Lo que llama la atención es que sea tan masiva claro. En este caso específico, ¿verdad? Es decir, porque que no lo podemos ver de una forma, digamos, individual, sino más bien de una forma colectiva y también de una manera estructural, ¿verdad? Porque no es algo que recién está sucediendo, en este caso en Honduras. Definitivamente, de Honduras y de los demás países centroamericanos, todos los días se va población hacia otros países de la región y hacia los Estados Unidos. De igual manera, hay retornados, ¿verdad? Pero lo que llama la atención de esta coyuntura específica es la magnitud. No, Alberto, y el otro tema también, porque bueno, recordemos que en Honduras en el 2009 hubo un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, eso vino a generar también una inestabilidad política. ¿Considera que eso también está incidiendo, digamos, en este momento? Sí, pudiera estar incidiendo, pero nuevamente tiene que ver con una debilidad mucho más estructural. El Estado de Honduras tiene menos de 100 instituciones, es un Estado que además no tiene presencia y control de todo su territorio, o sea, hay partes importantes del territorio hondureño, sobre todo en el litoral atlántico, en los cuales no hay una carretera, un camino. Bueno, si no hay una carretera, un camino, es probable que en esos territorios tampoco encuentre usted una escuela, un puesto de salud, un puesto de policía. Pero ahí vive gente, ¿verdad? Entonces eso implica pues población y territorio de alguna manera abandonado por la institucionalidad en términos de la protección de sus derechos y también la prestación de servicios esenciales. Ahora, el golpe de Estado ciertamente marcó un punto de inflexión y dividió políticamente la sociedad hondureña, pero recordemos también más recientemente los cuestionamientos en relación con el proceso electoral claro. que permitió la reelección de Juan Orlando en la presidencia de la República justamente de este hace país, un año. ¿verdad? Entonces esto también estuvo permeado de una fractura también muy importante en la sociedad, de conflictos y violencia, de protestas, no solo en Tegucigalpa, sino también en otras ciudades secundarias, y ha generado, digamos, condiciones de inestabilidad. Recordemos que el Estado hondureño también es un Estado en el que podemos identificar la falta de independencia de poderes, o sea, el poder judicial, por ejemplo, no podríamos decir que está blindado, digamos, a la influencia de sectores políticos e incluso en algunos momentos se ha planteado que ha estado permeado por ciertos actores vinculados al crimen organizado, ¿verdad? Y esto le resta independencia, y recordemos que para que una democracia sea sólida, saludable, esté fortalecida, la independencia de poderes es uno de los principios fundamentales. Don Alberto, ¿y qué aspectos ve usted, digamos, como semejanzas y diferencias de lo que está ocurriendo en Honduras, por ejemplo, lo que pasó también este año en la represión de las protestas en Nicaragua? Bueno, quizás Nicaragua es el caso que evidencia con mucho mayor claridad esas debilidades estructurales que existen en Centroamérica en términos de la construcción de estados democráticos de derecho a partir de los acuerdos de paz y el cese de las guerras y los conflictos armados en la región. Y es que en Nicaragua fue clara la cooptación de los poderes del Estado por parte del Poder Ejecutivo del gobierno
central, ¿verdad? Que tomó control no solo del Congreso Nacional, sino también de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces esto hace que realmente toda la institucionalidad del Estado pues esté dominada y controlada por el Poder Ejecutivo. Y es esto, junto con denuncias claras de corrupción, de mal manejo de los recursos públicos o de uso privado, digamos, a través de mecanismos privados, de recursos, por ejemplo, que han estado recibiendo de Venezuela, lo que también, junto con el mal manejo de ciertos asuntos públicos, como la protección ambiental o todos los escándalos relacionados con el famoso canal interoceánico y las protestas que eso generó, al final es un conjunto de factores que confluyeron y que generaron los niveles tan altos de descontento que llevaron, digamos, a las protestas iniciales que posteriormente con la represión, etcétera, se fueron agudizando y se fueron ampliando en términos de la cantidad de población que ha participado en ellas. ¿Y cómo evalúa, por ejemplo, lo que está sucediendo en Guatemala, por ejemplo, con el caso de la CICIG, ¿verdad?, que han sido muy atacados, en este caso por el gobierno de Jimmy Morales? Sí, los poderes judiciales en Centroamérica, y Guatemala no es la excepción, es quizás el ámbito de la institucionalidad del Estado que resultó más débil después del proceso de democratización iniciado con los acuerdos de paz. Y esto se refleja no solo en los bajos financiamientos que tienen los poderes judiciales, en su falta de independencia, en muchos casos en la falta de una carrera judicial, ¿verdad?, que garantice no solo la estabilidad laboral de los funcionarios del Poder Judicial, sino también que procure garantizar la idoneidad de ese personal que se contrata para la administración de justicia. Los escándalos de corrupción que se han dado en el caso de Guatemala, y por supuesto que la instalación de la misión de Naciones Unidas, la CICIG, evidencian la necesidad de un fortalecimiento claro de la capacidad de esa institucionalidad para garantizar justicia pronta, cumplida e igual para todos. Y específicamente evidencia la necesidad de crear los mecanismos institucionales, por ejemplo, para garantizar procesos de investigación independientes, transparentes, rigurosos y oportunos en relación con los distintos asuntos que se denuncian a la Fiscalía y deben de ser de alguna manera resueltos por el Poder Judicial. Creo que la reciente designación del fiscal general en Guatemala y los esfuerzos que desde la CICIG se están dando, pues de alguna manera están contribuyendo a poco ir subsanando esas debilidades, porque recordemos que la CICIG es una misión de Naciones Unidas que tiene un plazo determinado en términos de su presencia, en este caso en Guatemala. Entonces, pues la intención es que una vez que la CICIG deje de operar en Guatemala, pues se hayan generado las capacidades institucionales para que el sistema judicial y de administración de justicia quede fortalecido. Don Alberto, y en el caso de Estados Unidos, ¿cómo le ha parecido la respuesta que ha dado, sobre todo principalmente ahora que ocurrió lo de la caravana de migrantes, con la anuncia de recorte de ayudas también? ¿Esto lo ve viable? Bueno, creo que las políticas que está promoviendo la administración Trump
o el viraje en las políticas generales del gobierno de los Estados Unidos a nivel internacional y específicamente para Centroamérica implican riesgos importantes, no solo en materia de migración, también en lo relacionado con comercio y con la posibilidad de continuar atrayendo flujos crecientes de inversión externa directa de capitales de ese país, que son parte de las apuestas que los países centroamericanos hicieron durante las últimas décadas para tratar de lograr mayores niveles de crecimiento económico y de alguna manera diversificar también sus economías. La posibilidad, por ejemplo, de que se apruebe o se concrete la no renovación de los TPS, del estatus temporal del que gozan cerca de 250.000 centroamericanos y centroamericanas que viven actualmente en los Estados Unidos, implicaría un retorno a los países, sobre todo en el caso de El Salvador, de flujos muy importantes de población. Si usted ha visto la cobertura noticiosa de estas 6.000, 7.000 personas que están caminando hacia los Estados Unidos, realmente es una multitud, ¿verdad? Imagínese lo que pudiera implicar para los países centroamericanos el retorno de cerca de 250.000 personas, ¿verdad? Ahora, en el caso, por ejemplo, de las restricciones al comercio o ciertas medidas que tienden un poco al proteccionismo. Estados Unidos es uno de los principales mercados, el principal o el segundo más importante de destino de las exportaciones de los países centroamericanos, ¿verdad? Alrededor de un viraje en las políticas de comercio exterior de este país estarían riesgos importantes para los sectores exportadores de nuestros países. De igual manera, el tema de la política fiscal, que de alguna manera se ha perfilado y se está discutiendo en los Estados Unidos, que busca generar un conjunto de incentivos para la repatriación de capital estadounidense a los Estados Unidos, implicaría que inversiones que en este momento están en el resto del mundo, incluida Centroamérica, pues pudieran eventualmente dejar de operar en nuestros países y retornen a los Estados Unidos, con el impacto que ello pudiera generar no solo en el empleo, sino también en general en la economía, en términos de reducción de exportaciones, de encadenamientos con sectores productivos locales. Don Alberto, y hablemos del sueño de la integración centroamericana. Con lo que está sucediendo en el Triángulo Norte, parece que a veces hablamos de dos Centroaméricas. ¿Está cada vez más lejos este sueño en un momento en el que no se habla de una unión de los países centroamericanos? Mire, los países centroamericanos apostaron ya hace más de medio siglo por la acción conjunta, por la integración, por crear incluso institucionalidad y legislación comunitaria para propiciar realmente acciones conjuntas. Sin embargo, los resultados tangibles de este proceso han sido limitados, escasos en algunos ámbitos. Por ejemplo, después ya de más de 3 décadas de la pacificación y de un conjunto de mecanismos y acuerdos que los gobiernos han tomado, por ejemplo, en materia de unión aduanera, facilitación del comercio, etcétera, lo cierto es que hoy Centroamérica no es un espacio económico integrado. Si usted va a crear una empresa, tiene que registrarla en cada uno de los 7, 8 países que forman parte del SICA para poder operar. O existen permisos fitosanitarios que usted debe cumplir en cada uno de los países. No hay, digamos, una normativa regional que le permita a usted un registro en un país y operar en todos los demás. Estos son factores que definitivamente limitan los resultados tangibles del proceso de integración. Ahora, dicho esto, hay que tomar en cuenta que el proceso de integración es una empresa donde los socios son los países miembros, ¿verdad? Y como ningún edificio se sostiene si sus bases
son débiles. Lo que sucede en términos de la integración es que esos socios no tienen los niveles de compromiso y de voluntad política con las acciones regionales y con los acuerdos y compromisos que suscriben en el ámbito regional para realmente potenciar el impacto que esas acciones conjuntas pudieran tener en los países. O sea, los países, los gobiernos no han terminado de entender el potencial que tiene el espacio regional como una plataforma para la implementación de políticas públicas, especialmente en aquellas dinámicas y aquellos procesos de desarrollo que son comunes y que afectan a todos o la mayor parte de los países y en los cuales los márgenes de maniobra de los países actuando por separado son muy limitados en términos del impacto que pueden generar para resolver problemas o para aprovechar las oportunidades. ¿Y cuál puede ser la afectación en este caso para Costa Rica de estas crisis? Bueno, ya se ha comentado un poco de las consecuencias sobre el tema de Nicaragua, tomando en cuenta que el 23% de las exportaciones son para el mercado centroamericano. Mire, esto nos obliga a repensar incluso para un país como Costa Rica la importancia que tiene en ámbitos específicos como pudiera ser la política exterior el tema de Centroamérica, de los temas regionales. ¿Y por qué digo esto? Porque para un país como Costa Rica o para Panamá, los que pudieran considerarse los más dinámicos y con niveles de desarrollo relativamente mejores que el resto de la región, las posibilidades de continuar atrayendo inversión, turismo, de continuar generando exportaciones, etcétera, pasa por un contexto que no conspire contra esa intención. En la época de la guerra y el conflicto armado en Centroamérica hubiera sido imposible casi pensar en los niveles de inversión externa directa, de turismo y con las dinámicas de producción que tenemos en este momento en Costa Rica y en Panamá. Y entonces, bueno, eso nos obliga a redimensionar y a repensar nuestras estrategias y la forma en que estamos relacionándonos con el resto de la región y la importancia de que si uno vive en un vecindario donde los vecinos están bien, pues eso también me favorece a mí en lo particular. Don Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Diálogos. Con todo gusto.